El dominio de la bestia, el falso profeta y la marca. La Biblia nos advierte que llegará un tiempo en el que el mundo entero quedará bajo el control de un poder engañoso, seductor y destructivo, a la bestia. Este no es solo un símbolo, es la representación de un sistema político, religioso y económico que se levantará en los últimos días, respaldado por fuerzas satánicas para engañar, seducir y someter a las naciones. En el Apocalipsis capítulo 13, Juan describe cómo sube del mar una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, similar a un leopardo, con pies de oso y boca de león. Estos símbolos nos muestran que esta entidad es una combinación de reinos y poderes anteriores, tal como lo revela también el libro de Daniel. Esta bestia recibe autoridad directamente del dragón, Satanás, y toda la tierra se maravilla detrás de ella. La Biblia dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 3 y 4 RVR 1960. Esto nos muestra que el dominio de la bestia no será simplemente militar o político, será espiritual, porque llevará a millones a adorarla, abandonando la verdad de Dios por la mentira del enemigo. El falso profeta, el gran engañador religioso. La Escritura también nos habla de otra figura, la segunda bestia, que sube de la tierra y tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Esta segunda bestia es conocida como el falso profeta. Su misión es promover la adoración a la primera bestia, hacer milagros para engañar a las multitudes y establecer un sistema de culto global. Este falso profeta imitará los signos de Dios, pero con un propósito maligno. Hará descender fuego del cielo y realizará prodigios que cautivarán a las masas. Sin embargo, estos milagros no tendrán su origen en el poder divino, sino en el poder del engaño satánico. Jesús mismo nos advirtió: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 2:4 y Vinci 4 VR 1960. Esto significa que el engaño será tan sutil y convincente que incluso los creyentes podrían ser tentados, si no permanecen firmes en la palabra y en la comunión con el Espíritu Santo. La marca de la bestia en control total. Uno de los elementos más conocidos y temidos de Apocalipsis 13 es la marca de la bestia. La Biblia dice que el falso profeta hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en su frente, y que nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este pasaje ha generado innumerables interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos lo han relacionado con sistemas económicos, tecnología, microchips o identificación digital. Lo cierto es que más allá de la forma física o tecnológica que adopte, el principio es claro: será un sello de lealtad y sumisión a un sistema anticristiano. No se tratará solo de un asunto comercial, sino espiritual. Aceptar la marca será rechazar a Dios y reconocer la autoridad de la bestia. En contraste, aquellos que se mantengan fieles al Señor tendrán el sello de Dios en sus frentes, un sello invisible pero poderoso que los identifica como su pueblo. Engaño global y preparación espiritual. Apocalipsis 13:14 nos muestran que la presión para conformarse a este sistema será intensa. Las personas serán amenazadas con la exclusión económica, social y hasta con la muerte si no se someten. Por eso, el llamado de Dios es claro: prepararnos ahora, antes de que llegue ese momento. El apóstol Pablo nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6 y 11 RVR 1960. Esto significa que debemos tener una fe sólida, arraigada en la palabra, alimentada por la oración y fortalecida por la comunión con otros creyentes. Los que permanezcan fieles, aunque enfrenten persecución, serán guardados para la gloria eterna, una esperanza en medio de la oscuridad. Aunque este tiempo de dominio de la bestia será uno de los más oscuros en la historia de la humanidad, el Apocalipsis no termina en derrota para el pueblo de Dios. Después de la breve victoria aparente del mal, Jesús regresará, destruirá a la bestia y al falso profeta, y establecerá su reino de justicia y paz. Apocalipsis 19:20 nos dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta es la victoria final del Cordero sobre las fuerzas del mal. Aquellos que resistieron la marca y permanecieron fieles reinarán con Cristo para siempre. Las copas de la ira en el juicio consumado. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 16, nos introduce a una de las etapas más solemnes y aterradoras de la historia humana: el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Si hasta este punto los juicios anteriores, sellos y trompetas, parecían advertencias y llamados al arrepentimiento, aquí llegamos al clímax en el juicio sin mezcla de misericordia. Es importante entender que Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:2.
Pero llega un momento en la historia en que la medida del pecado se llena y la justicia divina debe actuar para poner fin al mal. La primera copa en llagas dolorosas fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Apocalipsis 6. Esta primera copa es un golpe directo a todos los que decidieron alinearse con el sistema del anticristo. No es una enfermedad común, sino una llaga maligna que afecta únicamente a quienes llevan la marca de la bestia. Aquí se confirma que Dios distingue entre los suyos y los que le han dado la espalda, como lo hizo en Egipto con las plagas. La segunda copa en el mar convertido en sangre. El segundo ángel derrama su copa y el mar entero se convierte en sangre como de muerto, y todo ser vivo en el mar muere. A diferencia de la segunda trompeta, donde solo una parte del mar fue afectada, aquí el juicio es total. Esto no solo es un golpe ecológico devastador, sino también un impacto económico y alimentario global. La tercera copa en los ríos y manantiales en sangre. El tercer juicio afecta el agua dulce. Derramó el tercero su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Apocalipsis 6. 4. El ángel que derrama la copa declara que Dios es justo al darles a beber sangre, porque ellos derramaron la sangre de santos y profetas. Es una declaración de que este juicio no es arbitrario, sino retribución divina. La cuarta copa en el sol quema a los hombres. La cuarta copa intensifica el calor del sol, de tal manera que los hombres son quemados por su fuego. En lugar de arrepentirse, blasfaman contra Dios. Este detalle es clave, incluso en medio del juicio. Muchos endurecerán su corazón, tal como Faraón en Egipto. La quinta copa, tinieblas sobre el reino de la bestia. El reino del anticristo queda sumido en una oscuridad tangible. La gente, en dolor, se muerde la lengua. El contraste entre las tinieblas físicas y la tiniebla espiritual es simbólico. A la luz del mundo, Cristo ha sido rechazado, y lo que queda es oscuridad. La sexta copa, el Armagedón. El río Éufrates se seca, preparando el camino para los reyes del oriente. Espíritus demoníacos, como ranas, salen a engañar a los reyes de la tierra para reunirlos a la gran batalla del día del Dios Todopoderoso. Aquí aparece el nombre temido Armagedón. Este no es simplemente un conflicto militar, sino la última rebelión de la humanidad contra Dios. Será un momento de engaño global, donde la mentira se disfrazará de estrategia política y unión mundial. La séptima copa en hecho está cuando el séptimo ángel derrama su copa en el aire. Se oye una gran voz desde el trono diciendo, «Hecho está». Entonces hay relámpagos, voces, truenos y un terremoto tan grande que no ha habido otro igual desde que hay hombres sobre la tierra. Las ciudades caen, las islas huyen, y un gran granizo golpea a la humanidad. Este es el punto final del sistema del mundo. Babilonia, la gran ciudad, es recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino de su furor. Reflexión espiritual. Las copas de la ira no son un capricho divino, sino la consecuencia final de siglos de rebelión, injusticia y rechazo del amor de Dios. Así como en Noé hubo un límite para la paciencia divina, en el Apocalipsis también lo habrá. Pero hay una buena noticia. Hoy todavía es tiempo de gracia. Jesús dijo, «Han venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11, 28. Los juicios del Apocalipsis nos llaman a decidir ahora en qué lado estaremos cuando la última copa sea derramada. Las copas de la ira en el juicio consumado. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 16, nos introduce a una de las etapas más solemnes y aterradoras de la historia humana, el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Si hasta este punto los juicios anteriores, sellos y trompetas, parecían advertencias y llamados al arrepentimiento, aquí llegamos al clímax en el juicio sin mezcla de misericordia. Es importante entender que Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Pero llega un momento en la historia en que la medida del pecado se llena, y la justicia divina debe actuar para poner fin al mal. La primera copa en llagas dolorosas fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Apocalipsis 6. Esta primera copa es un golpe directo a todos los que decidieron alinearse con el sistema del anticristo. No es una enfermedad común, sino una llaga maligna que afecta únicamente a quienes llevan la marca de la bestia. Aquí se confirma que Dios distingue entre los suyos y los que le han dado la espalda, como lo hizo en Egipto con las plagas. La segunda copa en el mar convertido en sangre. El segundo ángel derrama su copa y el mar entero se convierte en sangre como de muerto, y todo ser vivo en el mar muere. A diferencia de la segunda trompeta, donde solo una parte del mar fue afectada,
Aquí el juicio es total. Esto no solo es un golpe ecológico devastador, sino también un impacto económico y alimentario global. La tercera copa, los ríos y manantiales en sangre. El tercer juicio afecta el agua dulce. Derramó el tercero su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Apocalipsis 16:4. El ángel que derrama la copa declara que Dios es justo al darles a beber sangre, porque ellos derramaron la sangre de santos y profetas. Es una declaración de que este juicio no es arbitrario, sino retribución divina. La cuarta copa, en el sol quema a los hombres. La cuarta copa intensifica el calor del sol, de tal manera que los hombres son quemados por su fuego. En lugar de arrepentirse, blasfaman contra Dios. Este detalle es clave, incluso en medio del juicio. Muchos endurecerán su corazón, tal como Faraón en Egipto. La quinta copa, tinieblas sobre el reino de la bestia. El reino del anticristo queda sumido en una oscuridad tangible. La gente, en dolor, se muerde la lengua. El contraste entre las tinieblas físicas y la tiniebla espiritual es simbólico. A la luz del mundo, Cristo ha sido rechazada, y lo que queda es oscuridad. La sexta copa, el Armagedón, el río Éufrates se seca, preparando el camino para los reyes del oriente. Espíritus demoníacos, como ranas, salen a engañar a los reyes de la tierra para reunirlos a la gran batalla del día del Dios Todopoderoso. Aquí aparece el nombre temido Armagedón. Este no es simplemente un conflicto militar, sino la última rebelión de la humanidad contra Dios. Será un momento de engaño global, donde la mentira se disfrazará de estrategia política y unión mundial. La séptima copa en hecho está cuando el séptimo ángel derrama su copa en el aire. Se oye una gran voz desde el trono diciendo, «Hecho está». Entonces hay relámpagos, voces, truenos y un terremoto tan grande que no ha habido otro igual desde que hay hombres sobre la tierra. Las ciudades caen, las islas huyen y un gran granizo golpea a la humanidad. Este es el punto final del sistema del mundo. Babilonia, la gran ciudad, es recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino de su furor. Las copas de la ira no son un capricho divino, sino la consecuencia final de siglos de rebelión, injusticia y rechazo del amor de Dios. Así como en Noé hubo un límite para la paciencia divina, en el Apocalipsis también lo habrá. Pero hay una buena noticia. Hoy todavía es tiempo de gracia. Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Los juicios del Apocalipsis nos llaman a decidir ahora en qué lado estaremos cuando la última copa sea derramada.